Muy buenas tardes para todos, queridos amigos y hermanos en el Ideal Espírita. Estamos aquí en su programa Luces para el Alma. Hoy estamos aquí como anfitriones, Gilberto Ferreira y mi nombre es Jorge Berrío Bustillo. Estamos aquí para divulgar y llevar este mensaje consolador aquí desde nuestra casa espírita en Cartagena de Indias, Colombia, el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Sean bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, es por qué Jesús no curó a todos. Un tema muy interesante. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes, compartir a través de este espacio las enseñanzas que esta maravillosa doctrina nos ofrece. Como decía muy bien Jorge, hoy vamos a hablar un poco sobre por qué Jesús no curó a todas las personas. Ante todos aquellos sucesos, todas aquellas historias que nosotros conocemos, ¿por qué Jesús no lo pudo curar? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Sí, en la historia que nos dejó la venida de Jesús aquí en la tierra, este gran maestro, como lo definen los espíritus en la pregunta 625 del libro de los Espíritus, el guía y modelo para todos nosotros, porque el espíritu más perfecto. En su estancia aquí en la tierra produjo una serie de fenómenos que realmente fueron interpretados como milagrosos, como algo sobrenatural, algo maravilloso. Y la interpretación religiosa le dio esa connotación de divinidad, de una divinidad. Ya la doctrina espírita viene con una propuesta diferente, al explicar la serie de fenómenos mediúnicos que pueden expresarse en una forma muy variada, y entre esos está la mediunidad curativa, una mediunidad que tiene muchas personas, pero en el caso del Maestro Jesús es un nivel superior de una potencialidad extraordinaria, porque él, como espíritu perfecto, tenía un conjunto de facultades donde le permitía ver las necesidades reales y lo que realmente necesitaba esa persona, basándose en una ley, que es la ley. De causa y efecto. Y esa es básicamente la ley que nosotros debemos estudiar y profundizar para comprender todos los fenómenos de la vida. Muy bien explicaba Jorge que muchos de estos fenómenos en esa época y que incluso en cierto sector de la sociedad hoy en día todavía se consideran milagros, realmente no eran más sino fenómenos que obedecían a unas leyes físicas y unas leyes divinas. El Maestro Jesús, con la condición moral que tenía y con una capacidad tan extraordinaria, tuvo la capacidad de poder curar a muchos de estos enfermos, pero no a todos los curó porque hay una ley que gobierna el universo, que es la ley de causa y efecto. Entonces, el Maestro Jesús curó a todas aquellas personas que por ley de causa y efecto debían ya ser curadas. Pero cuando nosotros hacemos el estudio de la ley de causa y efecto, tenemos que profundizar varias cosas. La ley de causa y efecto nosotros la vemos en la ciencia, por ejemplo, en forma de acción y reacción, la vemos también en el Evangelio a través de la famosa siembra y la famosa cosecha, que nos dice básicamente que todos nosotros recogemos lo que sembramos. Todas aquellas personas que padecían enfermedades en esa época, que hoy en día padecen enfermedades, están recogiendo algo que pudieron haber sembrado en el pasado dentro de esta existencia o en el pasado dentro de otra existencia. Entonces Jesús curó a todas aquellas personas en el momento exacto en el que esas personas estaban entrando en equilibrio con esa ley de causa y efecto. Sin embargo, es importante aclarar que dentro de la ley de causa y efecto hay otros factores. Dentro de estas curaciones hubo otros factores, como por ejemplo la fe, que juega un papel importante en todos estos temas de curaciones. Sí, la fe es fundamental, pero hay un punto importante, es los méritos de la persona. Porque tú puedes tener fe en que Dios te va a curar, en que te vas a recibir un beneficio, pero tu actitud no es de aceptación, sino de queja, de rebeldía, y eso va quitándole valor a esa fe. En todos los casos, si analizamos cada uno de los casos, por ejemplo, de la mujer hemorroísa, que tenía
12 años de estar con esa enfermedad de la hemorragia, y resulta que en ese momento histórico era una enfermedad que la mujer era proscrita, lo que sufría esa mujer, que estaba relegada a lo último porque era impura. Completamente. Entonces, esta mujer con esa fe y tantos años de desprecio, de humillación, tenía una fe impresionante. Ya de pronto había saldado sus deudas espirituales ante la contabilidad divina, y ella, con esa fe y ese merecimiento que tenía, nada más con tocar la túnica del Maestro Jesús se sanó. Y el Maestro ya lo sintió, ¿no? Porque absorbió la energía curativa que la hizo curar, ¿no? Algo muy interesante, ¿sí? A mí me llama mucho la atención el caso del ciego, donde los apóstoles le preguntan, Señor, ¿y por qué locura el Maestro Jesús? Le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Sí? Y el Maestro Jesús le indica, le explica, ¿no? Ni él ni sus padres, sino para que se demuestre la gloria de Dios. Es un hecho interesante ese, ¿no? ¿Sí? Así es. Y ese ejemplo que coloca Jorge es muy importante porque nosotros no podemos encasillar las pruebas, especialmente las de las enfermedades, como producto de algo malo que se hizo. Ninguno de nosotros tiene la potestad para decir qué fue lo que fulano de tal hizo o fue lo que no hizo. Y es un caso muy interesante en el que Jesús explica muy bien que el hombre no estaba criando al gaí, sino que lo estaba haciendo para, dice el Maestro Jesús, hacer la voluntad de Dios. Es decir, vino con esa tarea, esa era una tarea para que luego Jesús viniera, lo curara y las demás personas vieran. Es decir, una especie de sacrificio, de misión de este hombre. Ese fue un caso muy particular que nos lleva a nosotros a comprender que no todos los casos son necesariamente producto de una expiación. Algunos pueden ser de una prueba, incluso algunos pueden vivir cierta situación a nivel orgánica como una misión para tocar el corazón de las personas que nos rodean. Pero lo importante de todo esto, lo acaba de decir Jorge, es que dentro de todo proceso de curación debe haber una serie digamos, de factores que deben pretender. El primero es el de la ley de causa y efecto. Inmediatamente nosotros hablamos de la ley de causa y efecto, es decir, estamos cosechando lo que sembramos, tenemos que hablar del merecimiento. Ese merecimiento surge de esa ley de causa y efecto. Si nosotros merecemos ser curados, seremos curados. Y luego, la intención de nosotros querer curarnos y salir de ese estado, pero teniendo en cuenta también el factor moral. Por eso Jesús le decía a todos los enfermos que curaba si quería que los curaran, ¿cierto? Así es. Les preguntaba primero, ¿sí? Que si querían, que si estaban en condiciones. Pero lo más interesante es cuando ya salían curados, que les decían, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué nos está indicando eso? Que en estos casos donde le dice esas palabras era porque ya habían saldado una deuda, un compromiso, porque esa enfermedad era expiatoria. En el caso que estábamos comentando antes, era una prueba que venía, porque muchos venimos con enfermedades de prueba para demostrar, fortalecer nuestra fe y nuestros valores morales. Pero hay otros casos que es expiación. Entonces, él decía, no peques más para que no te suceda algo peor. Él le dijo a muchos esa frase, pero a todos no se las dijo. ¿Por qué no se las dijo a todos? Porque era de que ya saldaste una deuda por tus equivocaciones, no sigas cometiendo errores, no te comprometas más para que vuelvas otra vez a sufrir y en condiciones peores. ¿Por qué? Porque no ibas a encontrar a Jesús que te iba a curar y vas a sufrir unos efectos devastadores de dolor, de sufrimiento, por no valorar la oportunidad, no valorar el tiempo, ¿no? Las oportunidades que realmente nos da la vida. Entonces, son bonitas esas enseñanzas cuando la propuesta espírita nos viene a abrir un ángulo no de divinidad de Jesús, sino de la realidad de las leyes divinas que nos rigen a nosotros y que Él realmente, cuando estuvo en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas, rodeado de multitudes, más de 5.000 personas ahí sufriendo, enfermos, y él al ver toda esa
gran población de personas buscándole ayuda como consuelo, él lanza, expresa el bello canto de esperanza que es las bienaventuranzas, ¿no? Dándoles a todos la enseñanza oportuna para el crecimiento, para que aceptemos las pruebas, las enfermedades, los dolores, sin amargarnos la vida, sin crear más conflictos de los que realmente nosotros podemos eh, vivir. Es una bonita enseñanza que nos da la doctrina espírita sobre el maravilloso mensaje y la misión que desarrolló el Maestro Jesús. Sí, dentro de este análisis, hablando de por qué Jesús no pudo curar a todos los enfermos, nosotros podemos traer también eso incluso a las situaciones actuales que nosotros vivimos. Y es la visión que damos en torno, o la visión que tenemos en torno a las enfermedades físicas. A veces tenemos la idea de que la enfermedad es lo peor que nos puede ocurrir en la vida. Y bajo la visión del espíritu inmortal, bajo esta visión, nosotros sabemos que a veces es un fenómeno depurativo para que nosotros podamos depurar las deficiencias morales que sembramos en el pasado. Entonces Jesús, al ver muchas personas con ciertas enfermedades, sabiendo que esas personas debían depurar cosas que no estaban bien en el alma más que en el cuerpo estaba enfermo, pero él, sabiendo que tenían esas falencias morales y que necesitaban vivir esa prueba, sabía que no podía curarles, porque lo necesitaban para depurar todas las faltas del pasado. Y esa es la visión que nosotros debemos tener ante situaciones que a veces vivimos y que nos marcan, nos duelen, la enfermedad dolorosa, el ser querido, o a veces somos nosotros los que vivimos esa enfermedad y a veces no siempre vamos a recibir la curación como nosotros queremos porque lo necesitamos para depurar el alma. Y eso fue lo que llevó a Jesús a que no curara a todas las personas. Sin embargo, como lo estamos diciendo, nosotros siempre debemos propender a buscar nuestra salud, lograr una salud íntegra, en el que la mente, el espíritu esté sano, el cuerpo esté sano. Esa es algo que nosotros podemos ir concretando ahí al respecto. Sí, lo importante es eso, que Jesús hizo sanaciones de problemas físicos y de problemas espirituales. En el demente de Gadara, en la persona curvada, la mujer curvada, el chico lunático, ¿sí? Todos esos casos eran casos de origen espiritual, obsesiones, que las religiones los interpretaron como endemoniados, no eran endemoniados. Un proceso de obsesión profunda donde solo el amor, en los casos de obsesión, solo el amor es la solución de estos problemas. Y ese amor que le puso Jesús a estos casos, que ya también cumplían con el ciclo de la ley de causa y efecto, ¿no? La mujer curvada que estaba curvada por una obsesión terrible. El caso del demente de Gadara, estaba en las tumbas, que le dijo a Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión porque son muchos. Es un proceso de obsesión colectiva, ¿no? Espíritus. El chico que caía en convulsión, y era un proceso de obsesión, porque él, apenas lo vio el muchacho, era catalogado como lunático, que era influencia de la luna, fue sanado. Entonces esos problemáticas espirituales alcanzan un nivel de sanación también cuando hay mucho amor y mucha observancia de las leyes divinas para poder ayudar a este caso. Tan importante esto que cuando ayudó a sanar al lunático, le preguntaron los apóstoles por qué nosotros no pudimos. Y él, con mucha sabiduría, le dice, para esta casta de espíritus se necesita ayuno y oración. No hay unidad curativa, sino ayuno y oración. ¿Qué es ayuno? El ayuno interpretado religiosamente era el de no comer. Pero si no comemos estamos débiles. Una debilidad orgánica, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Ayuno moral. Que evitemos todas esas situaciones, todo ese comportamiento que nos baje vibratoriamente hacia las imperfecciones. Y la oración, que es la conexión con Dios, que nos ayuda a tener una autoridad hacia este tipo de espíritus, esta jerarquía de espíritus que
pueden también ser ayudados. Ellos, los que están en el mundo espiritual, y nosotros los que estamos aquí encarnados. Es una terapia interesante, ¿no? Interesante todo lo que hizo Jesús. Un ejemplo maravilloso de amor, de paz. Los invitamos a leer el libro de la Génesis, que habla mucho de estos temas como obra básica que los espíritas debemos estudiar. El libro de la Génesis, los milagros, las profecías y las predicciones que dejó el Maestro Jesús. Ahí vamos a encontrar muchas explicaciones de esos hechos extraordinarios del Maestro Jesús por su nivel espiritual, pero no eran ni maravillosos ni milagrosos, pero sí eran impresionantes, ¿no? Lo que logró él dejarnos como un legado. Entonces, para ir ya concluyendo, es importante que nosotros tengamos clara, digamos, la idea general. Y es lo más importante que nosotros debemos hacer en nuestras vidas es tratar de buscar la salud del alma, corregir nuestras imperfecciones morales, superar todas aquellas inclinaciones negativas. Logrando esa salud del alma, vamos a lograr compenetrarnos para alcanzar la salud del cuerpo físico. Si tenemos una enfermedad física y esa enfermedad física nos está lacerando, pues la invitación que nos hace el Evangelio es a conectarnos más con Dios, a conectarnos más con el Maestro Jesús, para cuando las leyes así lo permitan, nosotros podamos encontrar la cura de esa enfermedad, entendiendo que más importante que la cura del cuerpo es la cura del alma. Y también entender que hay una ley universal que se llama la ley de causa y efecto, que es la que gobierna todos estos fenómenos. Esa ley se traduce en una ley de meritocracia. Todas aquellas personas que tengan méritos podrán curarse de todas aquellas enfermedades que estén viviendo. Y también entendamos nosotros que el único que puede decidir cuándo alguien se puede curar, cuándo no, es Dios. Nadie puede decir que en tal lugar te van a curar o en tal lugar no te van a curar. El único que sabe cuándo nosotros podemos curarnos es Dios y el propio Maestro de su vida. Fue muy claro y explícito en eso. Entonces, como lo acabó de decir Jorge, le invitamos a que estudien la obra La Génesis, el capítulo que habla sobre los fluidos, donde entendemos un poco más cómo los fluidos operan en todos los procesos curativos y a que profundicen también en las obras espíritas, donde nosotros podemos entender cómo opera la ley de causa y efecto en general. Bueno, hermanos, amigos, es importante aceptemos los desafíos, los retos, las oportunidades que nos da la vida, a través a veces por los caminos del dolor, mental, emocional o físico. Son experiencias evolutivas. Confiemos en Dios, en su amor, la asistencia de los médicos espirituales que también acuden cuando vamos conquistando los méritos para nuestras soluciones o fortalecernos ante aquellas adversidades de la vida. Nunca perdamos la fe. Nunca le echemos culpa a Dios de nada de nuestros problemas, porque Dios solamente nos ama y nos da oportunidades. Somos nosotros los constructores de nuestro propio destino. Tengamos mucha y las propuestas de la vida son propuestas educadoras. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por su sintonía y que esperamos que sigamos ustedes y nosotros en esta sintonía espiritual para lograr transmitir este mensaje consolador que es la propuesta espiritual. Muchas gracias. Gracias.